Gracias por seguir con nosotros aquí en La Octava. Y el fin de semana, dos temas han llamado la atención de la opinión pública. Por un lado, una entrevista del semanario Proceso a la ex embajadora Roberta Jacobson, en la que decía palabras más, palabras menos, que ella siempre supo de lo que actualmente el gobierno de Estados Unidos acusa al secretario de Seguridad Pública y ejecutor de la guerra contra el narcotráfico, Genaro García Luna. Y el segundo tema, los negocios del hijo de Manuel Bartlett Díaz, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó a la luz. Un contrato en particular con el IMSS en el estado de Hidalgo. Para discutir sobre estos temas están con nosotros en una esquina Ángel Pasos, que es colaborador del Soberano y además un simpatizante de la 4T, y en la otra esquina Jorge Triana, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias a ambos por aceptar esta conversación. Gracias, Hernán. Ángel, encantado. ¿Cómo están? Oigan, pues Muchas miren, gracias, Hernán. si les parece, vamos a empezar con el tema de Bartlett. A ver, lo primero que llama la atención es que no es la primera vez que el nombre de Manuel Bartlett y su familia sale a la luz pública y es objeto de controversia política. No es la primera vez, ya lo habíamos vivido antes con la investigación que hizo Arely Quintero con relación a las propiedades de la esposa, bueno, la no esposa de Manuel Bartlett, la pareja o concubina o cónyuge. Y ahora recientemente este caso donde se le otorgó un contrato, se acusa de que hay un sobreprecio, aunque luego él sale a decir que esos, en su defensa dice, pues, en este momento los precios están altos y no están fijándose que el gobierno de la ciudad contrató también, compró ventiladores por precios aún más altos y pues, para ahí parecería que quizás puede librarla. Pero más allá de eso, yo lo que quisiera preguntarles de entrada es si estamos ante el caso de un posible delincuente o traficante de influencias o un caso de conflicto de interés en el caso de Manuel Bartlett, o si de lo que estamos hablando es de la agenda de Manuel Bartlett que le preocupa a ciertos sectores. Si es que acaso lo que le preocupa a ciertos sectores es la política que está siguiendo la Comisión Federal de Electricidad y que por eso Manuel Bartlett en particular es objeto de ataques. Y propongo empezar contigo, Ángel. Bueno, yo creo que son dos temas totalmente diferentes. Lo que está sucediendo ahora con la adquisición del gobierno de estos ventiladores y con el pasado de Bartlett. Yo creo que al licenciado Bartlett se le persigue por su postura nacionalista, por su permanente defensa de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que es uno de los pocos dirigentes políticos de este país que se ha echado de enemigo a los más poderosos intereses. Uh-huh. ¿Tú estás convencido, Ángel, que tiene que ver con la política nacionalista? ¿No ves materia para un caso de conflicto de interés en absoluto? Bueno, yo creo que no puede haber conflicto de interés, dado que él no es quien otorga el contrato, o la Comisión Federal de Electricidad no es quien otorga el contrato de adquisición de estos ventiladores, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde Bartlett pues no tiene ninguna relación más que la energía eléctrica que le presta la CFE a todos los hospitales del IMSS. ¿No te da cierta influencia, Ángel, ser hijo de un funcionario público para obtener un contrato en el gobierno federal si ese contrato no es por medio de una licitación, si es una adjudicación directa? Yo creo que no, en este caso no, por una sencilla razón. La empresa de la que estamos hablando fue constituida en el año 2010, es una empresa especializada en distribución de equipo médico y es una empresa que le ha vendido a gobiernos estatales e incluso a otros países, a gobiernos estatales de diferentes partidos políticos y a otros países. No es una empresa fachada como la que acostumbraba a hacer el PRI o no es tráfico de influencias como el propio PAN en algún momento ha acusado a sus compañeros panistas, como el caso de Jorge López, quien siendo diputado y representante del Partido Acción Nacional,
denunció al senador Jorge Luis Mauri por el tráfico de influencias y cohecho en el gobierno de Campeche, dado que él tiene una empresa que vendía obra y prestaba servicios al gobierno. Yo creo que no es lo mismo. En este caso, la empresa tiene mucho tiempo dedicándose. Si la empresa hubiera sido legalmente constituida en este momento, yo mismo diría que es una empresa fachada, pero no lo es. Una empresa que lleva más de 10 años en el mercado. Y respecto al sobreprecio, yo creo que es natural el momento que vivimos, la coyuntura. Nosotros podríamos comprar ventiladores a menos de $15,000, pero nos los entregarían en la última semana de diciembre. ¿Ya para qué nos servirían? Yo creo que en otros gobiernos seguramente eso harían. Comprarían a sobreprecio, los tendrían ahí, lo hicieron ya en otras ocasiones, y yo creo que en este momento no fue de esa manera. ¿Por qué no hacer una licitación? Una licitación dura 60 días. La pandemia pues que estamos enfrentando no nos dio el suficiente tiempo. Sabes que a muchos gobiernos en el mundo los agarró desprevenidos, y nuestro gobierno ha hecho lo que mejor ha podido para enfrentarla. Entonces, Bien. Creo que el precio es el adecuado. Bien. Jorge Triana, ¿qué dices? ¿Es la agenda, es la política nacionalista de Manuel Bartlett, o es que realmente estamos ante un hombre que trafica con influencias o que tiene conflictos de interés, él y o su familia? Bueno, el asunto es mucho más amplio de como lo estamos viendo y analizando. La pregunta no es si Manuel Bartlett es una persona ética, es una persona proba, es una persona honorable, es una persona intachable o nacionalista. La pregunta es ¿por qué Andrés Manuel López Obrador lo designó en un cargo que era elemental para su agenda política, como es la titularidad, la dirección de la Comisión Federal de Electricidad? Una persona que carga una mochila en la que viene el asesinato del periodista Manuel Buendía, en la que viene el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en la que viene el fraude de 1988, en la que vienen decenas y decenas de señalamientos de corrupción cuando fue gobernador de Puebla. Este no es un asunto de partidos políticos, ni es un asunto de si es nacionalista o no. Les voy a decir por qué. Me resisto a creer que sea la única persona que comparta los ideales en materia de política energética con Andrés Manuel López Obrador. Debe haber cientos de personas que tienen experiencia en el ramo, que tienen conocimiento técnico claro sobre el tema, que son de confianza de Andrés Manuel López Obrador y que son nacionalistas. Entonces, es un verdadero lastre el que tiene que cargar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es absolutamente inentendible que alguien defienda a este personaje que es de lo más oscuro y de lo más funesto de la política mexicana. No se trata de partidos. Nada más quiero dar algunos datos, porque esto no nada más es el tema de Baby Bartlett, de su hijo. No nos clavemos en el tema de si es legal o no, etcétera. Les voy a dar unos datos nada más. Su no pareja, Julia Abdalá, a la que Bartlett niega para salir del problema, pues después de que dejó de ser senador, el señor Bartlett puso 5 empresas a su nombre, a nombre de Julia Abdalá, quien, por cierto, Julia Abdalá tiene tanto poder que designó al superdelegado de López Obrador del gobierno en Puebla, Rodrigo Abdalá, que es su sobrino. 5 empresas. Te voy a hablar de 2 rápidamente. Una de ellas es una joyería en el estado de Texas, que comparte con la familia Salomón Wingler, y esta familia tiene sus cuentas congeladas porque le trianguló recursos a Genaro García Luna. El propio gobierno federal, a través de el sistema de administración tributaria, le congeló sus cuentas por lavado de dinero a los socios de Julia Abdalá, la no pareja de Manuel Bartlett. Número 2, otra empresa que tiene, que se llama DigiLogics, que es una, que casualmente es una empresa en asesoría en materia energética, creada cuando era presidente de la Comisión de Energía del Senado, el señor Bartlett. Tiene vínculos nada más y nada menos que con una persona llamada Juan José Janeiro. ¿Quién es Juan José Janeiro? Una persona señalada e indiciada porque es quien le trianguló los recursos, especialista en crear empresas fantasmas, de Javier Duarte. No lo digo yo, lo dice el propio gobierno, está señalado. De ese tamaño son las fichitas que estamos viendo. Ahora, el propio Bartlett, que no ha podido comprobar de dónde salen más de 800 millones de pesos en propiedades, no cuadran con su situación patrimonial. Él declaró que ha ganado a lo largo de su carrera 51, pero en realidad la suma de sus inmuebles son más de 825 propiedades en zonas de lujo en la Ciudad de México y en Cancún y en algunos otros lugares, en el extranjero incluso.
y 12 empresas que tampoco sabe de dónde vienen. Una de sus empresas, que es Cyber Technologies, que es de la que estamos hablando, que ha recibido contratos por esta administración del gobierno federal de más de 160 millones de pesos. Esa empresa también fue señalada por el SAT de esta administración, de Andrés Manuel López Obrador, como una de las 300 empresas, y el propio León Manuel Bartlett, uno de los 300 defraudadores fiscales, de los factureros, de los que compraron facturas, de los que traficaron influencias con estas facturas. No lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda del gobierno de la disque cuarta transformación. Entonces, esto es una asquerosidad, esto de verdad es vergonzoso que el señor López Obrador nos diga que él no se hace responsable por Bartlett. Él lo nombró sabiendo su historial negro, sabiendo que estaba siendo acusado no solamente de corrupto, sino de asesino. Que se haga cargo de lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita estamos viendo una red de influyentismo, pero el asunto viene de mucho más atrás y no se vale defender lo indefendible, por favor. Bien, Jorge, aquí Zamorita Sen nos dice que Ángel ya olió sangre y va por ti. Entonces, pues le vamos a dar la palabra a Ángel. Bueno, la primera pregunta que nos cuestionaba el diputado, ¿por qué Manuel Bartlett a la CFE, si hay tantos perfiles en el movimiento que cumplen seguramente a cabalidad para dirigir la Comisión Federal de Electricidad? Pues por dos sencillas razones. Yo creo que Bartlett es de los pocos políticos mexicanos con una amplia experiencia en el tema, en primer lugar. Y en segundo, pues porque el presidente así lo decidió y es una facultad de él elegir quién le ayuda en su proyecto. En segundo, un corrupto. En segundo momento, cuando habla del licenciado Bartlett y de su fortuna, pues yo solo quiero decirles que el licenciado Bartlett tiene más de 50 años dedicados al servicio público. Y ojo, 50 años dedicados en momentos donde el servicio público pagaba muy bien. Eso ya se acabó porque con los nuevos... ¿Me permites una pregunta rápida? Claro que sí. Rapidísimo. 50 años en el servicio público ganando bien, ¿te da para amasar una fortuna de 800 millones de pesos? Escucha lo que te estoy diciendo. 800 millones de pesos, 25 propiedades de súper lujo y 12 empresas. Es objetivamente tu respuesta. Ve, todos los años que tú quieras en el servicio público ganando bien, ¿te da para una fortuna de 800 millones de pesos? ¿Sí o no? Por favor, que tenga sentido común tu respuesta. Bueno, a mí me parece que la declaración patrimonial del licenciado Bartlett está disponible. Esto lo puedes consultar 50 millones de la pesos, página de la Secretaría de la Función Pública y además, dejemos que termine, hasta donde yo tengo entendido, no lo conozco, no conozco sus familiares, pero hasta donde tengo entendido el licenciado Bartlett proviene de una familia que construyó una fortuna propia. Ojalá muchos pudieran decir lo mismo, pero la mayoría no lo pueden hacer de esa manera. Por otro lado, yo quisiera preguntarle al diputado, ¿por qué ahora sí viene a hablarme de nexos y posibles relaciones? Posibles relaciones, porque además él está hablando de esta manera de posibles nexos con empresas en Estados Unidos, cuando de quienes sí se ha comprobado nexos es de gobiernos del PAN, como Felipe Calderón, con Genaro García Luna, y del que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, déjenme preguntarles, ¿qué piensan ustedes de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y del propio presidente López Obrador cuando, a partir de que, digamos, de que estalla este caso y se da a conocer? Jorge. Bueno, a mí... perdón, sí. Bueno, a ver, aritmética simple, 50 años en el servicio público de ninguna manera te da para amasar una fortuna de 800 millones de pesos. Es una cuestión de aritmética, pero bueno, por esto mismo, después de pues esta investigación que se hizo por parte de la periodista Arely Quintero, que salió a la luz, se vino pues la investigación que a raíz de varias denuncias que se presentaron llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública, y los argumentos que da la Secretaría de la Función Pública son realmente risibles. Manuel Bartlett declaró que tenía un patrimonio de 50 millones de pesos, nada más una de sus residencias en Las Lomas, de 25, cuesta más de 50 millones. Una, para que se den una idea. Pero esa fortuna la amasó antes de que fuera funcionario público. Pues eso a nosotros no nos importa.
Lo que nos importa es que hay irregularidades entre lo que ganó durante su ejercicio como servidor público y lo que tiene, su peculio, lo que tiene actualmente. Realmente nos da no poca, sino nula confianza que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la mano en la cintura, diga: yo no me hago responsable, lo va a investigar la secretaria de la Función Pública, que sabemos que es su amiga, que sabemos que es una activista de su movimiento político, que sabemos que la objetividad no es lo suyo, que sabemos que ya lo exoneró en una ocasión y, sin temor a equivocarme, y aquí meto las manos al fuego, lo va a volver a exonerar, porque estamos en el país de no pasa nada, no de ahorita, de mucho tiempo atrás, y siguen las cosas exactamente igual. La congruencia no es lo de López Obrador ni lo de su gobierno, y lo está demostrando con este caso. Ángel. Híjole, Hernán, fíjate que me preocupa mucho que el diputado no respete la trayectoria de la secretaria Meréndira. Yo creo que pocas personas en este país, en la academia, se han dedicado a investigar y a entender el fenómeno de la corrupción, ¿no? O sea, y creo que tan reaccionó de manera oportuna que desde el día 1 de mayo inició la investigación que como titular de la Secretaría de la Función Pública le corresponde. Ojalá que en otros gobiernos esto hubiera pasado, pero no todos eran cómplices. Es más, en el gobierno de Felipe Calderón, tan reinaba la corrupción que desapareció la Secretaría de la Función Pública. Jorge, de ese tamaño, Ángel, me permiten ir a una pausa, ya estamos de vuelta y tenemos que discutir el tema de la entrevista con a Roberta Jacobson, que es otro tema también muy polémico y no quiero que nos quedemos solamente en Manuel Bartlett. ¿Me permiten un segundo? Ya volvemos. Sí, señor. Vamos a un corte. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava. Por favor, síganos en redes sociales, @La Octava Digital. Ahí nos pueden encontrar en Twitter. Mándenos sus historias también con el hashtag Tu Historia en La Octava y también las vamos a pasar aquí. Bueno, estamos debatiendo en este momento con el diputado Jorge Triana y con Ángel Pasos, que Ángel es colaborador del Soberano, además de ser un apoyador de la Cuarta Transformación. Y yo quisiera plantearles ahora el tema polémico de la entrevista que publicó Proceso este fin de semana, en la que pues de alguna manera se hace muy evidente, si no es que lo era ya, el nexo del gobierno de Felipe Calderón con el narcotráfico. Todo parece indicar que el Departamento de Justicia tiene evidencias suficientes para inculpar a Genaro García Luna, y ya lo decía ayer Jesús Esquivel. Las investigaciones como estas toman años y el Departamento de Justicia no se habría arriesgado a hacer el ridículo sin tener nada. De manera que la pregunta que queda en el aire, y creo que pues es más bien una pregunta retórica, es si Calderón sabía que su mano derecha tenía nexos con el narcotráfico. Lo planteo como una pregunta, pero quisiera empezar contigo, Jorge, porque quisiera preguntarte cómo te sientes tú de que esto haya ocurrido en un gobierno de las mismas filas del partido en el que tú todavía militas. ¿Cómo te hace sentir eso a ti como panista? Sí, mira, a ver, rápidamente quiero responder algo que me preocupa, que mencionó Ángel hace un momento. Dijo que la secretaria de la Función Pública desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. No desapareció. El secretario hoy es senador de Morena y se llama Germán Martínez. Él fue secretario de Función Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Rapidísimo. ¿Cómo me siento, Hernán? Yo creo que Genaro García Luna es un pájaro de cuenta. Creo que está donde debe estar, que está preso. Es una persona que desde que fue designada como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue cuestionada por la opinión pública, que apareció en varios libros donde se narraban nexos del Estado mexicano con el narcotráfico, y es una persona que, bueno, vaya, ni siquiera está en tela de juicio si es culpable o no, está donde debe estar. Yo me siento muy satisfecho con la indagatoria que está llevando en Estados Unidos. Qué mal que haya sido en Estados Unidos y no haya venido desde nuestro país como debiera suceder. Y creo que se tiene que hacer una investigación profunda de Genaro García Luna hacia abajo, pero también de Genaro García Luna hacia arriba, caiga quien caiga. En este país no hay intocables, en este país no hay mesías,
En este país no hay personas sacrosantas. En este país no hay personas absolutamente buenas. En este país el que la hace la debe de pagar, aunque Bien. los delitos sean perseguidos en otra nación. Jorge, ¿y creo crees a que este Felipe... respecto tiene que haber investigación. Jorge, ¿y crees que Felipe Calderón estaba enterado de esto? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues todo lo que hacen sus subalternos pues es materia de conocimiento del propio presidente de la República. Bajo esa lógica sí debería de ser. Bajo esa lógica, el propio López Obrador debería de conocer los entretejes de Manuel Bartlett y de su hijo. Debió haber conocido cuando fue jefe de gobierno lo que hacía René Bejarano. En esa lógica sí. Ojalá y se investigue, y si sabía Felipe Calderón y cometió algún delito, que se aplique la ley con todo rigor. Pero no lo afirmas. No tengo elementos para afirmarlo, y creo que nadie tiene elementos para afirmarlo, pero, caray, vaya, hay narrativas impresionantes que nos hablan del involucramiento directo de Genaro García Luna, y no nada más esto, sino de buena parte de personas cercanas al gobierno mexicano que tenían contacto directo con los cárteles de la droga. Eran varios cárteles de la droga y bueno, evidentemente al tener pues la carga sobre alguno de ellos se generó una guerra entre ellos y por eso hubo más de 100,000 muertos en ese sexenio, ¿no? Bien, Ángel Pasos, ¿el presidente Felipe Calderón sabía lo que hacía su mano derecha? Por supuesto que sabía, Hernán, pero oye, yo también quiero hacer una aclaración. Fue Felipe Calderón quien propuso en el año 2009 al Congreso de la Unión la desaparición de 3 secretarías de Estado, entre ellas la función pública. Afortunadamente, la posibilidad de que la oposición tenía mayoría en el Congreso, te estamos perdiendo un poquito, agraria y turismo. Ángel, te estamos perdiendo un poquito. Sí, tengo muy mala internet. ¿Podrías repetir las últimas frases, por favor? Sí, te decía que fue la oposición en su conjunto quien impidió que se desaparecieran esas 3 secretarías: Función Pública, Reforma Agraria y Turismo. Pero yendo al punto que nos toca debatir ahora, pues yo estoy muy contento que por primera vez confirma lo que todo el mundo sabía. Genaro García Luna era cómplice del crimen organizado y gobernaba de la mano de Felipe Calderón para uno de los cárteles del país, para el cártel. Hola. Sí, te escuchamos, Ángel. Perdón, es que como que tengo muy mal internet. Te estamos oyendo bien. Ok, bueno, pues yo espero que, como dice el diputado, caiga quien caiga, se empiecen las investigaciones que sean necesarias. A mí me encantaría que la Corte en Estados Unidos llame a declarar a Felipe Calderón. Ojalá que le den un poquito de tiempo ya que pase el COVID, porque, bueno, no nos gustaría que se pusiera en riesgo el expresidente. Yo preferiría verlo tras las rejas a que otra cosa le pudiera suceder a Felipe Calderón. Pero está comprobado, recibió sobornos por parte del narcotráfico, traficaba cocaína, y eso es lo que está ahora comprobándose con la entrevista a la ex embajadora Roberta Jacobson. Bien, Anabel Hernández comentó también que la Barbie le dijo que Calderón era incluso el que encabezaba las reuniones de los narcos. Entonces, no habría sido solamente una omisión, algo que Calderón no supiera. ¿Qué les dice esta versión de Anabel Hernández? Jorge, ¿le das algún crédito? Mira, creo que hay que ser muy cuidadosos con las declaraciones que se hacen en el marco de un juicio de esta índole, de este tipo en los Estados Unidos. Voy a ponerles una imagen, no sé si se alcance a ver. Aquí está. La vemos. Por ahí está. Sí. Dice, ¿sí? Córrela un poquito hacia el otro lado para que podamos leerla, Jorge. Hacia el otro. Ahí está. Ahí. Chapo ¿Sí? pagó soborno millonario a ex asesor de AMLO, Rey Zambada. Exactamente. Dice en pantalla. Esto es una declaración que da un testigo de Rey Zambada, cuando fue aprehendido y que se encuentra también en los Estados Unidos, que involucra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que dice que daba cuantiosas cantidades de recursos a cambio de información y de poder filtrar pues información. Involucra directamente a una persona que fue muy cercana en su momento a López Obrador, que se llama Gabriel Regino, también muy cercano a Marcelo Ebrard.
¿Por qué comento todo esto? Gabriel Regino, a quien es una persona a la que yo aprecio en su trabajo, creo que fue un buen policía, un buen servidor público. Gabriel Regino dice lo siguiente con respecto a esta nota. Dice, empezará a haber este tipo de acusaciones alrededor de los juicios de los narcotraficantes en los Estados Unidos. Hay que ser cautelosos. Yo no temo nada porque no he hecho nada. Se está investigando. Este juicio también se está llevando en paralelo. Ojalá que también se llegue a las últimas consecuencias. Si es culpable el señor Regino, pues ojalá que lo veamos tras las rejas también. Y si él tiene algo que decir sobre el gobierno de López Obrador, pues también estarán llamándolo a cuentas en los Estados Unidos. Sobre el tema de Anabel Hernández, por supuesto que es una periodista de prosapia, de nombre, de trayectoria. Yo la verdad es que le doy muchísimo crédito a lo que ella dice. Ella habla con la Barbie. ¿Quién es la Barbie en este juego? Hay que conocer bien la historia de los cárteles mexicanos. La Barbie cotizaba para los Beltrán Leiva, que en un inicio eran del mismo cártel, del cártel de Sinaloa, que el Chapo Guzmán y que el Mayo Zambada, y después se dividieron. Eran enemigos acérrimos, o son enemigos acérrimos incluso en este momento. Por supuesto que si le preguntas a un miembro de un cártel, te va a decir que el cártel de enfrente era el que tenía vínculos con el gobierno y no el suyo. Hay que tomar todo con mucha cautela, sin adelantar juicios. La propia Anabel Hernández dijo en una entrevista, en varias entrevistas lo ha señalado, que el actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sigue recibiendo sobornos y dando contratos a empresas ligadas al Mayo Zambada. Lo dijo con todas sus letras. Entonces, si vamos a juzgar de una manera una situación, juzguémosla de la otra. Ahí están las acusaciones de la gente del Rey Zambada hacia la gente de López Obrador de vínculos con el narcotráfico, y ahí está también el señalamiento de Anabel Hernández, que es muy respetable, pero que hay que tomar con cautela, de que este gobierno tiene vínculos a través de empresas con el Mayo Zambada. Bien, Ángel, ¿qué dices? Pues que el diputado pareciera hacer creer a la gente, o quiere hacer creer a la gente, que todos son iguales. A mí me da mucho gusto que el diputado no tenga miedo, como lo mencionó hace rato. Desafortunadamente no todos sus compañeros panistas pueden decir lo mismo. Seguramente hay toda una red implicada en esta situación que Anabel Hernández destapó. Se destapó la cloaca. Y si tanto respeta el diputado a Anabel, pues debería respetar que Anabel en 2011 hizo público que estaba siendo amenazada de muerte por parte de Genaro García Luna. Lo respeto absolutamente. Eso fue público. Ojalá que en ese momento quienes ya tenían tribuna, quienes ya eran legisladores, hubieran manifestado su solidaridad con esta periodista, ¿no? Yo no lo era. Yo pienso que vamos a ir viendo cómo va destrabándose toda esta red de complicidades. También quienes en algún momento fueron cercanos a Felipe ya han declarado cómo sí había una red de complicidades. El propio Manuel Espino le comentó a Felipe Calderón, siendo dirigente nacional de su partido y presidente de una organización de partidos más allá del país, del continente, pues como le informó que en otros países también se sabía, se rumoraba de lo que estaba sucediendo con quien era su secretario de Seguridad Pública. No es un secreto, pues, que García Luna operaba desde el propio gobierno para uno de los cárteles. Nunca quisieron acabar con el crimen organizado. Lo que quisieron fue monopolizar el narcotráfico a un solo cártel. Ángel, déjame detenerte ahí porque me quedan 2 minutos y quisiera pedirles en 1 minuto cada uno que me contesten, por favor. Si ustedes creen que la postura del presidente de solamente enjuiciar a los expresidentes de la República se deba dar a partir de una consulta ciudadana. Voy contigo primero, Jorge, te pido brevedad en esto. A mí me parece absurda esa posición. Hay un Estado de Derecho y un sistema jurídico en este país de impartición de justicia. Si hay elementos para acusar y sancionar a un expresidente, que se haga en el marco de la ley y se haga ya, no nada más de dientes para afuera. Si lo hacemos en una plaza pública, en una consulta, corremos el riesgo de que si la persona es culpable, lo exonere el pueblo. O lo contrario, si la persona es inocente, que lo linche. Entonces creo que es una declaración muy irresponsable. Se tiene que aplicar la ley. Y si se tienen elementos para sancionar y acusar a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Salinas de Gortari o Luis Echeverría, que se haga en el marco de la ley y ya. Basta ya de simulaciones. Bien, Ángel.
Bueno, a mí me parece que este gobierno gobierna de la mano del pueblo. En ningún momento se está poniendo a discusión que Felipe Calderón, o sea, que el pueblo decida que vaya o no a la cárcel. El resultado ya lo sabríamos. Yo creo que la mayoría de la población, la mayoría de los mexicanos y los mexicanos, queremos que Felipe Calderón vaya a la cárcel porque fue un corrupto, porque operó para el narcotráfico desde las esferas del poder. Lo que está poniendo el presidente a prueba es la capacidad del pueblo para involucrarse en la toma de decisiones. Nunca ha dicho que va a violar el Estado de Derecho. Por supuesto que en el momento en que el pueblo decida, en el momento en el que el pueblo decida que sí es prioritario para este país, para seguir adelante, para construir la cuarta transformación, que se enjuicie a los expresidentes, pues será la autoridad judicial quien lo haga. O sea, el presidente no puede, como en los tiempos de la Inquisición, llamar a la horca a sus opositores. Eso no va a suceder. De eso podemos estar tranquilos. Hay un Estado de Derecho que se respeta y eso lo va a garantizar este gobierno. Bien. Jorge, Ángel quiere ver al expresidente Felipe Calderón en la cárcel. ¿Tú dónde lo quieres ver? Yo lo quiero ver rindiendo cuentas ante la justicia hasta las últimas consecuencias. Bien. Si rinde cuentas va a estar en la cárcel, se los puedo asegurar. Bueno, pues les agradezco mucho por haber participado en este debate. Gracias, Ángel. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Bueno. Vámonos a un corte y ya estamos de vuelta.